que mi lámpara a medianoche pueda verse en alguna alta torre solitaria, desde la que pueda contemplar con frecuencia las osas, con Hermes, el 3 veces grande, o invocar el espíritu de Platón para que muestre qué mundos o qué vastas regiones abarca la mente inmortal que ha abandonado su morada en este rincón carnal. Y el de aquellos daimones que se encuentran en fuego, en el aire, en el agua o bajo tierra, cuyo poder tiene armonía real con planetas o con elementos. John Milton, 1632. Los daimones se consideran intercesores entre los mundos, podemos decir, de los seres humanos y otros que les llamamos celestiales, o directamente otros mundos, ¿por qué no?, de otros planetas, de otras dimensiones. Se aparecen creando señales en muchos lugares del planeta y en momentos habitualmente concretos, o en momentos que tienen un trasfondo muy importante e histórico. Tienen una extraña apariencia, para algunos demoníaca, sobrenatural, para otros angelical, y con una gran luminosidad. Pero es algo que nadie sabe describir. Es un ente que puede generar miedo, pánico al que se enfrenta ante ella. Los testigos no lo saben describir, pero lo más importante de todo es que estas personas que no lo saben describir lo han visto, se han enfrentado a ella y pueden decirnos más o menos qué apariencia tiene. Parece que hay un patrón entre todas estas apariciones. Son seres que no podemos comparar con nada porque nunca antes hemos visto nada similar. Y ahí es donde comenzamos a hacernos preguntas de ¿qué son? ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Qué es lo que nos quieren transmitir? ¿Son fruto de nuestra mente, una creación nuestra? ¿O realmente son fruto de una dimensión paralela? Una creación de otros mundos, seres que puedan existir y que vienen a visitarnos. ¿Y si algún día ellos llaman a nuestra puerta? ¿Estamos preparados para mantener un cara a cara? ¿Estamos preparados para, por qué no, interactuar con ellos? Son los daimones. Comienza Abismo. Muy buenas noches, Jaime Arenas, ¿qué tal estás? Buenas noches, Nacho, ¿qué tal la semana? Muy bien, bueno, aquí tenemos a nuestro querido Dani Higueras, Mr. Krell, ¿qué tal estás? Buenas noches, Nacho, Jaime, pues ahora voy a por, estar por encantado. ¿Por Kik? Por Kik, bueno, vamos experimentando. Luego hablaremos. Vamos experimentando. Bueno, este es un tema que además nos has propuesto tú, hablar de daimones, hablar de estas extrañas entidades, y que ya empieza a hablarse de ellas en el mundo griego antiguo. Los filósofos hacían preguntas y es una de las... lo consideran casi como deidades o personas del más allá, esas creencias que tenían en la mitología, esas creencias que tenían en todo lo sobrenatural, que vienen a transmitirnos algún mensaje o vienen a advertirnos de algo. Sí. Bueno, básicamente, lo has dicho muy bien, ¿no? Bebe desde la antigua Grecia y es un tema que yo pediría a nuestros oyentes y viewers en YouTube que intentaran hacer un reset porque es un tema complejo. Es decir, el ensayo que realizó, del que ahora hablaremos, el filósofo y antropólogo Patrick Harpur, intenta, que no tiene que ser que lo consiga, dar una explicación plausible a todo lo paranormal, a toda la fenomenología paranormal. Por eso sería interesante que la gente entrara aquí con una mente más abierta, ¿no? Hiciera un reset de todo lo preestablecido que tiene para abrirse a esta teoría que es muy, muy interesante y, como tú bien dices, bebe ya desde Platón, ¿no? Y habla de unos seres etéreos, unas entidades tan antiguas como la propia Tierra, que nos han acompañado siempre y que son una especie de intercesores entre diferentes capas de una realidad. Se les ha llamado dioses, se les ha llamado semidioses, se les ha llamado santos, se les ha llamado de muchas maneras, pero siempre vamos a lo mismo, es decir, siempre una misma figura, el daimon. Y eso es lo que veremos hoy, ¿no? Algo muy interesante. Jaime. Bueno, yo creo que
Para afrontar este programa, yo creo que lo primero que tenemos que hablar un poco es sobre el concepto de lo que es la realidad daimónica. La realidad daimónica es un concepto que en realidad lo que hace es fusionar lo real y lo esotérico, que desde hace unos años se ha convertido en un fenómeno que es bastante intrigante, ¿no? Porque desafía las nociones convencionales de lo que sería la existencia con las percepciones de lo que sería la psique, ¿no? La palabra daemon... Qué importante lo que has dicho, la psique humana. Claro, es que, como ha dicho Dani, tenemos que remontarnos hasta la antigua Grecia, donde empezaban a hacerse los filósofos esas preguntas acerca de la percepción humana, de lo que es real y de lo que no es real, de lo que pasa en el interior de la psique humana y de lo que es realmente tangible, lo que es material, para empezar a comprender ese concepto de los daimones. Bien, el término daimon lo que hace referencia es como, vamos a llamarlo, entidades sobrenaturales, o así lo definían los antiguos griegos, que lo que implica pues son la presencia de fuerzas ocultas que influyen en nuestra realidad cotidiana. Ahí que tengamos que de la palabra daimon provenga nuestra actual palabra demonio, pero es que los daimones han sido realmente asociados con ángeles, demonios, hadas, duendes, fantasmas, voces interiores, esa providencia de la que algunos famosos estadistas a lo largo de la historia han dicho recibir esas instrucciones para llegar al éxito en sus campañas militares y políticas. Por eso, si nos vamos al centro, al corazón de lo que sería el concepto de la realidad daimónica, nos encontramos con la idea de que hay unas fuerzas que están más allá de nuestra comprensión y que pueden afectar y moldear el mundo que nosotros percibimos. Estas fuerzas, según la gente que da por válida esta teoría, pues como hemos dicho, se pueden manifestar de muchísimas maneras, pues desde eventos inexplicables, como puede ser, por ejemplo, la niña de la curva, o un encuentro con un extraterrestre, hasta directamente esas voces en el interior de la cabeza de uno, ¿no? Y por eso lo que propone la realidad daimónica es que el mundo está impregnado de una capa invisible de energía que interactúa con la realidad tangible, de manera que todavía pues, realmente no comprendemos. Hay muchísimos casos que se pueden considerar que son influencia de esta realidad daimónica, ¿no? Uno de ellos, pues, por ejemplo, serían también las casas encantadas. Pues, es un lugar en el que se informa de que ha habido unas actividades paranormales que en principio son inexplicables, pues desde los ruidos hasta que se pueden avistar figuras fantasmales o espectrales. Y bueno, estos defensores de la realidad daimónica lo que argumentan es que esas experiencias son una evidencia de la interacción entre lo que nosotros diríamos la realidad o nuestro mundo y esas fuerzas más allá que están fuera de nuestra comprensión. Otro caso que es súper interesante es el de las sincronicidades, que son esos eventos que aparentemente coinciden y que algunos interpretan como si fueran signos de la realidad daimónica, en tanto que no solamente es percibido por una sola persona, sino por un grupo de ellas, lo cual muchas veces, claro, cuando la gente, por ejemplo, imagínate, ¿no? Estamos en el campo y vemos un ovni, lo primero que pensamos quizás no es si eso es real, sino, oye, Nacho, Dani, ¿vosotros estáis viendo lo mismo que yo? Sí. Lo cual, si te contesto que sí, debería dar más miedo que si lo está viendo uno solo, ¿no? Porque significa que sí que está ahí. Efectivamente, significa que no es una cosa tuya de tu cabeza, correcto, sino que realmente ahí hay algo y que por conciencia colectiva o por lo que sea, en realidad pues lo estamos viendo los tres, ¿no? Y en el mismo lugar y al mismo tiempo. Y además estamos percibiendo lo mismo. Claro, aquí lo importante es que estamos separando la psique, la mente humana, de algo que... Claro, decir, es una falsedad, es una visión que nos provocamos a nosotros mismos, pero aquí lo que vamos a intentar demostrar, por medio de todos los estudios que hay desde miles de años atrás, es que es algo no tangible, sino que existiría. Bueno, yo en este punto sí que diría que es importante señalar que la realidad daimónica es un concepto muy especulativo y que a día de hoy, por muchos estudios que haya, carece de respaldo científico. Bueno, ¿no? pero es la base, de hecho, del misterio. Muchas veces hemos hablado aquí de diferentes realidades daimónicas sin mencionarla como tal, pero son fenómenos que están englobados dentro de este concepto. Y por eso los escépticos, los científicos que han estudiado el tema y que no creen en esta teoría,
lo que sostienen es que los fenómenos asociados con la realidad daimónica se pueden explicar pues mediante procesos naturales o psicológicos sin que tengamos que recurrir a las fuerzas sobrenaturales. O sea, en resumen, lo que podríamos decir es que la realidad daimónica lo que representa es esa fusión fascinante, ¿no?, de lo espiritual y lo empírico, desafiando las fronteras de nuestra comprensión convencional del mundo. O sea, es decir, ya sea a través de encuentros con lo paranormal o a través de eventos aparentemente significativos, pues los que lo exploran, los que exploran este concepto, pues lo que buscan es comprender si esas fuerzas que operan más allá de lo visible, pues están en el mismo tejido de la realidad que habitamos o en una realidad diferente a la que por un momento nuestros sentidos podrían acceder. Esto tendría, la verdad es que, un sentido brutal con el tema de la explicación de los fantasmas o las visiones espectrales, ¿no? Es decir, lo que estamos percibiendo en un momento dado y muy concreto de nuestra existencia real es la percepción de lo que está existiendo en una dimensión paralela o en otro mundo, llamémoslo como queramos. Claro, ¿y qué opinas? Algo que sí que podemos hablar, claro, hay muchos puntos para hablar hoy de esto, tenemos que pasar algunos por encima, porque si no esto no va a ser un no acabar, pero cuando se describe como algo que no podemos describir porque no lo hemos visto antes, por el tipo de colores, de luminosidad, de forma, nuestra mente siempre busca un parecido razonable a algo, ¿no? Eso ocurre desde los tiempos de las cavernas con lo que se conocen como las pareidolias también, es decir, bueno, es que hay un teléfono móvil o un tío hablando por teléfono. No, era otro momento, era otra cosa, pero nuestra mente lo asocia con un elemento que está en contacto en nuestro día a día. Pero si hablamos, por ejemplo, de las apariciones marianas, si hablamos, por ejemplo, de un caso que tenemos que tocar aquí, que yo soy un fanático de él, como fueron las apariciones de Garabandal a las 3 niñas, ellas, por ejemplo, no sabían describir, nunca supieron describir lo que vieron. Era un elemento monstruoso, un ser que les generaba un miedo tremendo, atroz, con grandes ráfagas de luz. Pero claro, nuestra mente, ellas, pues en un mundo tan religioso como eran los años 60, al ir a la iglesia, les hacen creer que esto era una aparición divina, una aparición celestial, una aparición del Arcángel San Miguel o de la Virgen María. Y ellas entonces empiezan a creer que eso es no quiero decir que no haya sido una aparición mariana, que puede ser, pero claro, les buscaban esa referencia y esa visión. Pero es que esto ocurre en muchos sitios, esas visiones que nadie sabe qué son y al final habitualmente se asocia al mundo religioso, de las diferentes religiones que hay en el mundo. Pero en una primera instancia no saben explicar nunca qué es lo que han visto. Ya no es ese fantasma, esa aparición, como antes hablábamos, Dani, sin pies, ¿no? Eso que se ve en las carreteras, que se ve en tantos sitios, sino que esto ya es diferente. Son una especie de luminosidad cuando hay alguien que está entre ese ECM, el estado, o un estado alterado de conciencia, o un estado cercano a la muerte. Ellos hablan de una serie de colores, de formas, que no saben describir porque nunca lo han visto en este mundo. Y no saben qué son. Dice que son colores que no tienen una definición en nuestro diccionario, porque el diccionario es muy limitado. Y no saben qué son. Entonces, aquí también ocurren estas visiones que nadie sabe qué son, pero luego se van asociando con cosas normalizadas en nuestro día a día. Bueno, eso a mí me pasa cuando voy a las tiendas de bricolaje y descubro que hay 500 tipos de blancos cuando para mí existía solamente el blanco. Pues no, ahora hay blanco, blanco roto, blanco roca, blanco hueso, blanco satinado, blanco todo. No sé qué. Una gama de colores. A ver, realmente aquí lo que en la obra de Harpur, Sí. él lo que intenta es dar una explicación a eso que hasta ese momento, esos fenómenos paranormales, eran atribuidos principalmente a la locura o a algún tipo de trastorno mental, ¿no? Él, digamos que engloba un poco todo lo que sería los fenómenos que son puramente psíquicos en el mundo, pero que puede que sean algo realidad. Ahí tenemos otra vez el problema, porque es que el tema de la realidad daimónica aborda desde los fenómenos paranormales hasta la filosofía, pasando por la psicología y la psiquiatría. O sea, son muchas ramas las que se pueden utilizar para profundizar en esta teoría, pero sobre todo lo que Harpur
pretendía era dar una explicación a todos esos fenómenos que quedaban apartados a lo sobrenatural, a aquello que provenía del imaginario de una persona o de una sociedad, y darles esa explicación real. Y por eso crea esta realidad daimónica, porque dice, vamos a ver, es que la realidad es lo que el ser humano percibe. Por lo tanto, si yo percibo un dragón cruzando por una montaña, esa es mi realidad. Claro. Porque es la realidad de mi psique. Quizá no sea la realidad común en la que el resto habitamos, pero desde luego es mi realidad. Y esa es la realidad daimónica. Es decir, la realidad daimónica es la que aúna la realidad tangible, material, que seguramente todos compartimos, con la realidad individual de cada uno, en la que se mezcla la realidad que existe dentro de su propia psique. Entonces, la verdad es que son conceptos para que te explote el cerebro. Es que, pero cuando la visión es grupal, ¿qué pasa? Claro, ahí ya no puedes decir, bueno, es que es una mala jugada de mi cerebro. No, es lo que está diciendo Jaime. Cuando podemos hablar de que esto se remonta a Jung también, ¿no? Es decir, Jung lo interiorizaba todo más en la psique. En lo que no comulga y no está de acuerdo Harpur con él, y discrepa, es que Harpur lo que hace con esta realidad daimónica es exteriorizar la psique. Es decir, él evalúa y cree que la psique humana también se transforma y se manifiesta fuera de nuestro interior. Al contrario que Jung, que decía que todo estaba en nuestro interior. Todos nos acordamos de la sombra de Jung, todo esto, ¿no? El arquetipo que crea él. El arquetipo lo crea Jung. Entonces, esa psique colectiva genera fuera de nosotros, en el exterior, algo que se manifiesta de una manera que interactúa con nosotros, porque, según Harpur, están en esa realidad intermedia, en un anima mundi, lo llama, que Qué bonita palabra, ¿eh? que coexiste con nosotros, claro. Entonces, Anima mundi. nosotros, según Harpur, somos parte de ese anima mundi como somos gotas en un océano. Es decir, el concepto de anima mundi, para que la gente lo entienda, podríamos resumirlo como en una gran memoria mundial, universal, a la que todos nos conectamos, dijéramos, ¿no? Entonces hay veces que tenemos conexión de una manera diferente con ese mundo, con ese anima mundi que intercede entre las capas. Estamos viendo, ahora mismo estamos hablando de una realidad daimónica, ¿no? Pero sí que es cierto que la ciencia ya está estudiando la teoría de cuerdas. Todo eso. Claro. El multiverso. Es decir, ¿qué diferencia hay entre una realidad daimónica que conviva con nosotros y un multiverso que conviva con nosotros? Os voy a decir una cosa muy interesante, al menos desde mis humildes investigaciones. Perdonad, es que estar hoy de hombre orquesta no es nada sencillo. Luego os contaré cómo funciona todo eso. No. Bueno, cuando uno investiga el mundo psicofónico, esos sonidos que percibe una grabadora, bueno, que ahora estamos haciendo un poco en ruido blanco, el formato que tenemos también aquí en iVoox y en YouTube, cuando la Agencia Espacial Europea o la NASA nos facilita sonidos de agujeros de gusano, de agujeros negros, de extraños sonidos del más allá de otros mundos, es absolutamente similar a una psicofonía, a los sonidos que se meten, a ese tipo de voces, a esos... Entonces, yo es cuando me he planteado muchas veces decir, bueno, es que la psicofonía, yo sé que no estoy captando el alma de un difunto, por lo menos desde mi punto de vista, yo veo absolutamente irreal captar el alma de un difunto, pero ¿por qué no? Esa teoría de las cuerdas, esas dimensiones que tú puedes captar, sonidos dimensionales. Recordar que la primera psicofonía que encontramos en España es la de Dionisio Sarnel, que es adimensional. Entonces, esa adimensión, esa nueva dimensión, ¿por qué no ser lo que estamos captando? Al igual que volvemos siempre a ese mundo chamánico, que hoy es muy importante, de que nuestro alma no siempre viaje a otro mundo, puede viajar a otra dimensión, a un plano diferente. Esa quinta dimensión que ve la cuarta la tercera la nuestra veríamos la segunda, etcétera, etcétera, pero nosotros no podemos ver dimensiones superiores. Y hay esa creencia, es difícil hablar de dimensiones, aunque un día se podría hacer un programa sobre dimensiones, de que en este mismo momento, en este mismo punto, hay otras mismas personas haciendo otro mismo programa dentro de otra dimensión, que es una cosa muy compleja, muy interesante, pero la tecnología también avanza y yo no descarto, igual el nombre de realidad daimónica pues suena como muy demoníaco, muy literato, pero el afán por descubrir, y si desvinculamos nuestra mente hacia el mundo de lo sobrenatural de los muertos y más científico,
podemos obtener experimentos muy interesantes. Y si la ciencia también creyese más en este tipo de experimentos, en este tipo de personas que buscamos interactuar con lo que sea, posiblemente hubiese descubrimientos más que interesantes de dónde venimos y hacia dónde vamos. Claro, pero es que, Nacho, has mencionado la teoría de cuerdas, ¿no? La teoría de cuerdas sostiene que hay 10 dimensiones en el universo, 11 si contamos el tiempo. Si nos vamos a la teoría de cuerdas bosónicas, Ajá. nos dice que hay 26 dimensiones. Son dimensiones que nosotros no podemos percibir, ¿vale? Tan solo 7 de ellas. Entonces, claro, si existen un montón de dimensiones que parece ser que científicamente se están estudiando y que realmente existen, ¿quién te dice que efectivamente en un momento dado no se pueda percibir esa dimensión? De la misma forma, haciendo el símil a esos sonidos, por ejemplo, que por la frecuencia en la que se emiten, los perros pueden escuchar y los seres humanos no. ¿De acuerdo? Al final estamos hablando de la percepción humana Sí. para llevarla al campo de la realidad. Siempre hemos dicho o siempre se ha dicho, no soy yo el creador del concepto obviamente, que una tecnología extremadamente avanzada, por un pueblo que no la tenga, puede ser considerada magia. Claro. Es decir, tú dile a un emperador romano que íbamos a conseguir que pedazos de hierro y de acero pudieran volar. Vete ahora con un teléfono móvil a según qué culturas del planeta. Exacto. Los que no han tenido contacto con el ser humano desarrollado, porque hay algunas protegidas para ello. Bueno, mucho más sencillo, vete con un mechero. Sí. Absolutamente. Sería curioso poder Por eso dicen hablar... el peligro que hay con tribus que no han tenido contacto con el ser humano, el fotografiar y enseñar a la propia persona. Claro. Y verse reflejado en un elemento que él no controle y de pronto verse a sí mismo. Sería interesantísimo. Y ha provocado muertes eso. Interesantísimo poder preguntarles, ¿no? ¿Qué piensan de los aviones que ven en el cielo? ¿Piensan que son dioses? Bueno, hace poco, pájaros? Relativamente poco, igual hace 5 o 6 años, saltó la noticia de una tribu indígena en el Amazonas que la fotografiaron desde un helicóptero y estaban apuntándole con el arco y las flechas. O sea, yo recuerdo algo así. O sea, el choque cultural es como las brutal. que hay en Oceanía, que no se puede acercar nadie a esas islas. Hay una isla concretamente que es Sentinel del Norte. Sentinel del Norte no se puede acercar nadie. Bueno, han intentado acercarse dos personas. Dos y los dos muertos. Y los dos no lo han contado. Sí. No han llegado ni a tocar tierra. Directamente en las aguas han sido... A uno tal como lo dejaron en la playa lo mataron, era un misionero. Y el otro no sé si llegaron a rescatarlo o no, pero desde luego... No. El último, que era un aventurero, lo mataron un poco por gilipollas, lo siento mucho. O sea, si te están diciendo que esas personas nunca han tenido contacto con otros seres porque ellos piensan incluso que el mundo solamente es su isla, sí. ¿Qué haces intentando ir a por ellos? Vengo en son de paz. Bueno, pues vamos a ver, pues es que... Y sabiendo que son agresivos porque hay y antecedentes. Avisados. Y además claro. hay barcos periféricos que permiten, que lo que hacen es protegerles. Claro. Que tampoco los ven. Es como un show de Truman, ¿eh? Sí. La verdad es que sí. O un ataque a los titanes. Un ataque a los titanes. Oye, estamos escuchando Diamond de música. Muy bien. Del maestro Jiménez. A ver. Así que seguimos sumergiéndonos en el abismo de los Daimones con esta música. Y claro, pues esto nos recuerda también a la película Interestelar, a lo de Casas Encantadas que ha dicho Jaime, es muy interesante. ¿Y sabes lo que me gusta mucho? Lo que has dicho, la sincronicidad. Eso, claro, es decir, ¿existe la casualidad? ¿No existe la casualidad? ¿O hay momentos intencionados donde coinciden fuerzas... vamos a llamarlo gravitatorias, que hacen que... Fuerzas externas. Que esto pueda ocurrir. Claro, es que fíjate que al final, para entender un poco a los estudiosos de la realidad daimónica, por lo menos desde el punto de vista académico, es muy importante, ¿no? También comprender lo que es la psicología analítica, ¿no? Pues tienes las estructuras psíquicas, la consciencia y el yo, tienes el inconsciente personal, que se divide en complejos, y luego tienes los arquetipos, pero lo que acabas de mencionar es el inconsciente colectivo, ¿no? Es que el tema del inconsciente colectivo, que además
discrepa totalmente con la conflictividad freudiana, es inexplicable. Es decir, dentro de la realidad daimónica, cualquier suceso se puede explicar con que es la percepción de una persona, bien sea de otra dimensión, por eso Harpur dice que es real, porque lo percibe la persona, pero que realmente no existe en el mundo tangible. ¿Qué pasa cuando varias personas ven lo mismo? Es decir, ¿es entonces un acceso a esa otra dimensión o esa realidad no tangible de esas tres personas a la vez? ¿Tú crees que existe el acceso a otra dimensión? Bueno, ¿Que hay algún punto en el planeta? Ojo, porque aquí es donde estamos también, podemos abrir ese melón de lugares mágicos marcados. Hay una ermita muy cerca de aquí, Orante, ¿no? Que hay gente que asegura... en la ermita de Orante hay incluso una fotografía que encima parece como un gran ojo ovalado negro, donde hay gente que habla de esos momentos y puertas dimensionales. Como que hay elementos puntuales en el mundo, antes podían llamarlos Axis Mundi, que pueden ser accesos a otras puertas. Claro, ¿eso existe? ¿Tú crees que existe un acceso a otra dimensión? yo lo que creo es que sí que puede haber interconexiones entre las dimensiones en las que nosotros habitamos y percibimos. Es que alguno nos dirá, el triángulo de las Bermudas... Pues yo sí que creo que puede haber intercesiones entre las dimensiones que habitamos y percibimos, que es lo que se denomina el mundo real, con dimensiones existentes y reales que habitualmente no percibimos y que en un momento dado o en un lugar concreto, por lo que sea, por cuestiones físicas, se pueden percibir, ¿no? Por lo tanto, yo sí que considero que esas percepciones, salvo que obviamente la persona esté diagnosticada de un problema psiquiátrico, sí que pueden ser reales, ya sea porque has percibido, vamos a llamarlo, otro mundo, o porque esa dimensión, digamos, ha tenido un conflicto con la nuestra y se ha mostrado. Es decir, yo le doy validez a esas personas que afirman decir que han escuchado una voz que ellos denominan la providencia. Yo doy validez a las personas que dicen que han visto un ser esquivo que de repente ha desaparecido o que han visto pasar una sombra con forma antropológica, ¿no? ¿Por qué yo voy a pensar que me están mintiendo? ¿Qué ganan ellos con mentirme? Además, cuando tenemos tantos miles de testimonios de personas que, salvo ese suceso, su vida es totalmente normal y nunca han tenido ningún otro problema. ¿Por qué voy a creer yo que mienten? Yo les doy validez. ¿Qué es lo que no encuentro? La explicación. Y para eso, la realidad daimónica nos dice que la explicación es que son seres reales para esa persona que ha sido capaz de entrar a otra dimensión, o que esas entidades que están un poco, según la mitología griega, ¿no?, entre los dioses y los humanos, pues se han querido mostrar. Por lo tanto, yo sí que le doy validez, pero es que... A los intermediarios. ¿Cuántas veces se ha hablado, muchas veces, y además a ti este tema te encanta, Nacho, de esos montañeros que en mitad de una ventisca se pierden y ven a una persona a la que seguir que les saca de esa situación peligrosa o de desencuentro que han tenido? Muy interesante. Y de repente, cuando están llegando al campamento base, dicen, no, es que he visto a este compañero que me ha acompañado. Incluso grupos de personas que les ayudan a eso intercede directamente con la teoría también en el ensayo de Harpur, que son los daimones personales. Exacto. Es decir, también dice Harpur, argumenta que tenemos todos un daimon personal que nos acompaña desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. Entonces, ¿qué pasa? Llegó ¿Es como un elemento protector? Sí, exacto. Pero ¿cómo lo conocemos nosotros hoy en día? Como un ángel de la guarda, ¿verdad? Sí. ¿Eso de dónde proviene? Del Concilio de Nicea. Del Concilio de Nicea, el cristianismo absorbe una serie de daimones, los que les interesa, los crea santos, y los que no los demoniza. De ahí que nosotros en castellano la palabra daimon haya terminado siendo demonio. O sea, todo viene del Concilio de Nicea. Concilio de Nicea, que empiezan con el credo, donde parece, y es el creer de la Iglesia y del mundo de la Iglesia hacia todo. Porque todo lo que no ha sido admitido por la Iglesia católica es malo. Es decir, todos los daimones que ellos no han santificado o han angelicado son malos. Son demonios. O sea, que también, pues, como los evangelios apócrifos, serían evangelios deimónicos. Incluidos hadas, duendes, todo eso es demonizado por el cristianismo y la Iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Que como bien dice Jaime, y por eso digo que el tercer hombre del que tanto se habla en el montañismo, en el alpinismo, ¿no? Y en otras situaciones, incluso tenemos
casos del tercer hombre en el World Trade Center, en el 11S, en las Torres Gemelas, ¿no? No sabía. Aquel bombero No ¿no? me que acuerdo. escuchó una... Bueno, salvó a varias personas y salvó él por una intercesión, por algo que acudió a ayudarlo, ¿no? Pues Harpur lo argumenta así, ¿no? Ese daimon personal que nos acompaña y que es como una manifestación de nuestro inconsciente que proyectamos hacia el exterior. Es decir, en determinadas ocasiones, creo que era Sócrates nombró el daimon personal en una ocasión, creo que solo se le mostraba para decirle no. Es decir, él hablaba, nunca tenía ninguna interacción con él, solo para decirle en momentos muy determinados no, un no rotundo, que él seguía a pies juntillas, claro. Entonces, Pero eso hablamos puede de... ser tu propia mente, claro. Es una proyección de tu inconsciente, pero ¿qué pasa? ¿Qué discrepancia hay? ¿Por qué se separaron, como bien ha dicho Jung y Freud? Sigmund Freud apelaba por el inconsciente interior, por el psicoanálisis. Ahí fue la divergencia que hubo entre Jung. Jung ya apostó por ese término tan manido como es el inconsciente colectivo, con lo que no estaba de acuerdo Freud, y Freud se separó de Jung, ¿no? Ahí hicieron caminos diferentes a raíz de eso. Lo que me vengo a referir es que los daimones abarcan muchísimo, por eso decía lo de la gente que intentara hacer un reset con este programa e intentara verlo con una apertura de miras diferente, porque cuando hablamos de daimones, hablamos evidentemente de desde las cavernas, lo chamánico, el antropomorfo que podían ver y dibujar, podría ser perfectamente un daimon. Harpur dice que hemos ido perdiendo desde el siglo XVI sobre Antropomorfo todo... que aparece así, ¿eh? Exacto. Es un ser orante. Exacto. Un ser antropomórfico, mitad hombre, mitad animal, de forma orante, siempre de perfil lateral y muchas veces con esferas sobre ellos. Esa es su interpretación, porque los daimones son muy personales. Harpur también argumenta que, según la creencia, el contexto social de la persona, el daimon se disfraza de una manera u otra. Y según la época en la que vamos viviendo. Es decir... Pero no lo ves como si fuese un opart físico, o sea, fuera de época, lo que sería su... Bueno, depende. Estas apariciones de las que hablaba Jaime en carretera, que son encuentros totalmente con lo absurdo, que uno no entiende, es que no tiene razón de ser, es surrealista total. Pero la persona lo percibe de esa manera, ¿no? Y Harpur es lo que dice, que se van disfrazando según la época, van variando su aparición, que hay un momento en el siglo XVI, en el Reino Unido, cuando entran en juego John Locke y Thomas Hobbes, que ridiculizan todo eso. Incluso hasta el día de hoy tenemos esa herencia, ¿no? De ridiculizar lo misterioso. Cuando alguien te cuenta una experiencia, lo primero es buscar reírse, la sorna y buscar una explicación científica, empírica. El siglo XVI es un punto de partida para todo eso. Es cuando Harpur argumenta que perdemos la conexión con ese mundo natural que nos acompaña desde siempre. Ahí se rompe. Y él lo que dice es que a partir de ahí la gente ve menos los daimones. Se convierten de otra manera, se transforman como apariciones en carretera, como fantasmas, queriendo dar un mensaje. Puede que psicofonías, porque si hablamos y apelamos a la teoría y la multidimensionalidad, puede ser que se crucen, que rasguen el velo en algún momento. Y también lo que dice es que, según el contexto y el momento, se disfrazan de una cosa u otra para captar la atención. Es decir, encuentros ovni, extraterrestres, abducciones, ahí tenemos a Willy Strieber, ¿no? Con el Communion. Todo esto forma parte de este glosario de los daimones, que es súper extenso. Por eso decía que la gente tiene que intentar comprender que no es fácil esta realidad daimónica que abarca tantos conceptos y fenomenología paranormal. De hecho, antes mencionabas a Sócrates y él concretamente creía que tenía un daimon personal, ¿no? Al que él le llamaba la voz profética dentro de mí, proveniente de un poder superior. A veces también lo llamaba la señal de Dios. Y efectivamente esa voz le decía cuándo había cometido un error o cuándo iba a cometer un error. Nunca le dijo qué hacer, simplemente le decía que sepas que vas a hacer algo que la vas a liar, que eso que está mal, pero ni tampoco lo presionaba a hacer otra cosa, ¿no? Pero sí que le advertía, ¿no? Es esa voz de la providencia de la que, por ejemplo, por poner un ejemplo, que creo que hemos contado alguna vez, hablaba Hitler cuando en la trinchera en la Primera Guerra Mundial, la voz de la providencia le dijo vete de ahí porque va a caer una bomba, y efectivamente cayó una bomba que mató a parte de sus compañeros. A mí me gusta cómo interpreta Philip Pullman en su trilogía Materia Oscura, que aquí en España pues supongo que la gente lo conocerá más por la película de la Brújula Dorada, aunque se llamaba Luces del Norte en
los libros. Porque ahí las personas, ellos no lo llama daimon, lo llama daimonión, pero bueno, al final es el mismo concepto. El daimonión, para Pullman, en esa serie de ficción, lo que es el alma de la persona que está habitando fuera y lo hace en forma de animal. Entonces, efectivamente, como decía Dani, ese daimonión, como lo denomina Pullman, va cambiando de forma según el estado de la persona, según la situación en la que se encuentra, según va creciendo, hasta que llega un momento en el que ya la persona se hace adulta y el daimonión deja de crecer. Esto, que es ficción, es una forma, yo creo que muy gráfica de comprender lo que podrían ser esos ángeles de la guarda, esos daimons personales de los que nos hablaban los antiguos griegos. ¿Por qué? Porque eso lo podemos luego asimilar a cuando, por ejemplo, en las famosas historias, ¿no?, de la niña de la curva, que la recogen y le dicen: ve despacio que en esa curva me maté yo, ¿no? Aminoran la marcha, dan la curva y cuando se vuelven ha desaparecido. Es que precisamente eso es lo que nos contaba Sócrates. Una voz interior, en este caso podría ser un espectro, en el que te está advirtiendo de un peligro, no te dice lo que tienes que hacer, dice: en esa curva me maté yo, y te advierte del peligro. O sea, es decir, que te está guiando, te está dando pistas desde ese más allá o desde esa otra realidad para que tú tomes una decisión de forma totalmente libre, pero influenciándote, dándote una información que tú no tienes. ¿Y cuando es recién ocurrido el suceso, cuando hay un accidente allí y esa persona la cogen antes en un vehículo? Claro. No lo sé. Es que, a ver, el problema es que el problema es que como esto abarca absolutamente Todo. cualquier tipo de fenómeno paranormal, podríamos poner 40.000 millones de hipótesis y seguramente nunca... Incluso, Jaime, los círculos de la cosecha también los abarca. Aquí lo tenía apuntado, lo de... Eso ya tiene más difícil comprensión, pero bueno, pero que la gente sepa que también habla de ello. Claro, pero cuando se habla de los círculos de las cosechas relacionado con la realidad daimónica, no se pone en duda su existencia en el mundo tangible y material, porque efectivamente es algo que se puede tocar y se puede ver, sino la autoría del mismo. Exacto. Es decir, han sido esos daimones, esos seres de otra dimensión, los que lo han hecho. Pero yo lo que estoy entendiendo es que estos daimones no modifican absolutamente nada, ¿no? O sea, a ti no te tocan. No cambian un elemento de lugar. Pueden de dejar rastros físicos. Pero claro, si estamos hablando de los círculos de cosecha, incluso hemos nombrado las líneas de Nazca antes del programa, es decir, bueno, entonces eso es una modificación del espacio. Sí. Claro, a partir de allí puedes modificar el futuro. A ver, puedes interceder con el futuro, claro, es decir, con el presente para modificar algo, claro. A ver, el problema es que un daimon abarca tal espectro dentro de lo que serían los fenómenos paranormales que tienes desde esa voz de la providencia que decía Sócrates, hasta la niña de la curva, pasando por el Yeti, los extraterrestres, el hombre del sombrero, con lo cual, dependiendo de la entidad que se manifieste... Buscar explicación a todo dentro de esta creencia. Dependiendo de la entidad que se manifieste o que tú percibas, va a poder tener unas consecuencias u otras. Por ejemplo, los famosos poltergeists de las casas encantadas, o que se manifiestan cerrando puertas, tirando, yo qué sé, un vaso al suelo, realmente ni siquiera son visibles, pero efectivamente llevan a cabo una acción que tú percibes como real, que es que alguien, o algo mejor dicho, ha empujado un vaso y se ha roto o ha cerrado la puerta. Que deja un rastro físico, claro. Pero sin embargo, el rastro suyo de esa entidad es totalmente imperceptible para nosotros. En este caso, solo percibimos las acciones de ellos. Eso es. O de eso, ¿no? Es que a veces hablar de ellos, de eso, es complicado, ¿no? Son conceptos muy complejos. A mí realmente me cuesta mucho comprender cómo podemos englobar todo aquí si no es desde el punto de vista de la psicología y de la percepción, ¿no? Y la filosofía también. Claro, sí, porque al final la filosofía muchas veces es la antesala de la psicología, ¿no? Era lo que tenían en aquella época los griegos, que es donde empiezan a surgir estos conceptos, porque es donde realmente
se empiezan a preguntar las cosas. Antes, todo suceso paranormal era cosa de los dioses. Exacto. Oye, que ha habido un... Bueno, de los daimones. O de los... Ahora ya hemos... Sí. Claro, no, Claro, es que- pero los daimones empiezan con los griegos. Si tú te vas a los sumerios, a los egipcios, Bueno, a la empiezan- prehistoria... No, aunque empiezan luego por el lo antropomorfo en las cavernas, el chamán que se encontraba. Pues Claro. el chamán seguramente para Harpur y todo el seguidor de la realidad demónica se encontraba con un daimon. Claro, pero a lo que refiero es que el concepto daimon viene de Grecia, que todo lo anterior Sí, claro, era todo- atribuido exacto. a los, Pero a los lo que dice dioses Dani o- es muy o a los interesante. espíritus. En la caverna jamás se ha encontrado un ser humano como nosotros. Nunca. Siempre es un ser modificado. Hombre, animal, hombre. Tampoco muchas veces animal, ¿no? Porque nosotros lo asociamos a un animal. Es un ser extraño. Y además suele ser el grabado. Habitualmente son grabados los más burdos que hay en toda una caverna. Y solamente hay uno. No hay nadie que lo replique ni empiece a hacerlo por diferentes puntos. Es como el daimon, el dios de esa caverna. No sé, cualquiera puede buscar. Se me ocurre en Chauvet hay uno, en Hornos de la Peña tenemos maravillosos, en Altamira, en la cola de caballo al final de la cueva, en Tres Freres, la cueva de los Tres Frailes también tenemos uno espectacular. Y sobre todo el de Hornos de la Peña. Si busquéis Hornos de la Peña o la cueva de Casares en la zona de Guadalajara, es espectacular Casares. Yo creo que todos estos los he tenido cara a cara, ¿no? Pero el de Casares es brutal. Lo de Casares, búscatelo. ¿El qué? El Antropomorfos de antropomorfo Casares. Son una agrupación de extraños seres grabados nada más entrar a la cueva aparece ya el primer panel. Luego es una cavidad hiper estrecha que no cabes prácticamente ni de lado en ellos. Conforme vas avanzando por esa especie de cañón, ¿no? Pero cuando entras es una zona que te tienen que mostrar dónde están. Es una cueva que está cerrada al público. Y aquí ves que es como una especie casi alienígena, ¿no? Con el prototipo que nosotros tenemos de alienígena, con esos grandes ojos, casi negruzcos, una cabeza perfectamente trazada, circular, con una especie de pico, unas manos también que parece que están en posición orante, y algunos hablan de fertilidad, hablan de muchas cosas, pero están todos volando, son como vuelos que hay por diferentes puntos de la caverna, y es extrañísimo. Fíjate lo que son unos trazos marcados con una piedra en la piedra, y punto, no hay nada más en toda la cueva. Y esto es lo que aparece en Hornos de la Peña. Después de pasar por esas pinturas tan maravillosas, ¡pum!, llegas a un antropomorfo. Altamira, después de pasar por el techo polícromo que hay a la entrada, después de pasar por la cola de caballo, por los mascarones, ¡pum!, hay un antropomorfo. Cuando llegas a la cueva de Chauvet, al final, ¡pum!, te encuentras por la estampida un antropomorfo. Cuando llegas a las Cox, después de semejantes cantidades maravillosas de pinturas, al final de la cueva, en un pozo subterráneo a 5 metros, ¡pum!, hay un antropomorfo. En Altamira, el que dibujó el antropomorfo tuvo que pasar una especie de túnel, que es la cola de caballo, que son unos 100 metros, con el agua al cuello, porque solamente había un palmo de luz y de luz, hablamos de luz de aire. Y así para llegar a trazar eso. Nada más, ¿por qué? No lo sé, es como que alguien les pedía tener que ir hasta ese punto. Es lo más extraño. Y por eso en las cavernas hablan de las paredes, les llaman las membranas del más allá. Y por eso esa creencia de cuando la mano se plasma en positivo o soplando un ocre en negativo, que se deja la impronta, lo que hacen es intentar conectar con el más allá. Y esas membranas, en cuanto se tocan, se rompen y llegan a otro mundo, ¿por qué no?, a otra dimensión. Recordar que las cuevas es los lugares con los cambios eléctricos naturales más potentes que hay en un planeta, porque la electricidad natural todavía no ha terminado de emanar hacia el exterior. No, pues es muy interesante lo que dices, de las manos sobre todo, intentando traspasar esa membrana o conectar con ella, con ese, bueno, pues podríamos denominarlo Anima Mundi, ¿no? Intentando interceder con él. Y como bien has dicho, en las cuevas, ¿no? ¿Por qué en las cuevas? Dentro de todo este ensayo que es la realidad daimónica, también le da una explicación a dónde se manifiestan estos daimones, ¿no? Y sí dice claramente que siempre son en lugares limítrofes, es decir, siempre es en una frontera que puede ser del espacio o del tiempo, puede ser una frontera en un lago, por ejemplo. También argumenta que incluso Nessie puede ser un daimon, todas estas cosas. O sea, es que lo abarca todo, verdaderamente. La cueva es una frontera, ¿eh? La cueva es una frontera entre el mundo y el subterráneo.
Entre la tierra y el subterráneo, por supuesto. Además Hay un siempre- punto donde no puedes avanzar más. Exacto. Acaba. Por eso esos chamanes, yo creo que tenían esa conexión que evidentemente nosotros hemos ido perdiendo con el paso de los siglos y los milenios, es obvio. Y ahora, lo que nos dice Harpur es que por mucho, y eso sí que lo recalca muy bien, por mucho que nosotros miremos a otro lado, los daimones siguen ahí. Por eso hay gente que sí que puede rasgar ese velo del que hablaba Jaime, ¿no? Y a veces, porque como bien decías, yo creo que sí que hay lugares proclives por energía electromagnética, por lo que sea, por corrientes telúricas, por el tema que sea, lo que yo no entiendo y no voy a entrar, ¿no? Pero sí que son proclives a tener ese paso, ese traspasar esa puerta a otra dimensión, puede ser. Pero también creo que cualquier persona, por eso hay estas apariciones marianas hace más años, ahora los jinns en el Islam, ¿no? Todas estas cosas. Sí, que- el mago casi de la lámpara, ¿no? Exacto, El genio. exacto. Todo esto que no tiene una explicación Los genios plausible, son- claro. Los genios, efectivamente, son demones, igual que lo pueden Eso ser es. las sirenas. por Exacto. Claro, los Dijin, que además causan muchas muertes, ¿eh? Dentro- con dentro- los niños, ¿eso lo sabéis? No lo sabía. Pues al final los Jin es un poco la cultura bereber, Sí. que son las que creen en ello, en que estos demonios entran por la boca de los niños, de sus hijos, y solamente se puede defender una persona cuando ya tiene dientes. Entonces, cuando no tiene todavía dientes, lo que hacen las madres es el miedo a cuando abren la boca. ¿Y cuando abren la boca? Cuando van a comer, cuando amamantan. Entonces le presionan completamente contra el pecho para evitar que pueda entrar algo por las comisuras o por la nariz, y al final les van deformando los pulmones hasta que los ahogan y fallecen los niños. Por eso hay muchas muertes por la creencia del yin, y es la forma de aplastar, y lo que hacen es deformar a esos niños, esos pulmones, los ahogan y fallecen. Bueno, en Zaragoza ha habido unos cuantos, y en España, pues esta causa de fallecimiento, para ellos, bueno, pues han conseguido que no acceda el demonio. Claro, es otro tipo de cultura también. Ya no es entender o no esa práctica ritual, pero sí es una de las formas que ellos tienen para evitar que ese genio casi de la lámpara pueda poseer a sus hijos. Claro, si posee a los hijos, posee a toda la familia y poseería a toda la comunidad. Pues eso ocurre muy cerca de aquí. Pues la verdad es que con el tema de los daimones, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que abarcarían a todos los seres criptozoológicos, a todos los La seres criptozoología, ¿eh? imaginarios, ¿no? ¿Por qué? Pues porque muchas veces son efectivamente percepciones de quien los ve. Hablábamos del montañero fantasma, por así decirlo, pero bueno, pues se podría hablar de Nessie, que ha mencionado Dani, de las sirenas, del yeti, del chupacabras. ¿Qué ocurre? Que a veces esa realidad daimónica se demuestra que no es tal evento psicológico en la persona que lo ha visto, sino que posteriormente la ciencia demuestra que es un evento real. El otro día, por ejemplo, vi un vídeo corto de unos investigadores en el Amazonas que habían dejado una cámara que utilizan muchas veces los ornitólogos, que se activa con el movimiento. Entonces la dejan en un árbol, ellos se van y así no interfieren en la posibilidad de asustar a las aves que quieren filmar. Y habían filmado a un ave, que la verdad es que no me acuerdo qué ave era, pero habían filmado a un ave que el último avistamiento había sido, no sé si 140 o 180 años. Es decir, en los primeros exploradores del Amazonas la habían descrito, habían hecho los dibujos, habían documentado su existencia, pero hacía ya te digo, no sé si eran 140 o 180 años que ese ave se daba por extinta porque nunca más se había vuelto a ver. Pues el otro día, pues una de esas cámaras pudo captar en una instantánea, ¿no?, de un vídeo de esa ave, con lo cual esa ave que los nativos decían que existía y que los ornitólogos e investigadores decían que, bueno, que se lo estaban inventando o que verían otra cosa, pues bueno, se demostró científicamente, gracias a una cámara, que efectivamente esos señores estaban viendo eso, porque aunque nosotros los europeos y habitantes del primer mundo, que nos pensamos que sabemos todo, no lo hubiéramos visto en más de un siglo, pues efectivamente ahí estaba el pajarillo tranquilamente posado en la rama. Por eso muchas veces, cuando hablamos de los daimones y de la realidad daimónica, hay que tener en cuenta que muchos de los daimones que como tal se tienen,
pues según vaya avanzando la ciencia, podrán explicarse. Eso es. Por ejemplo, yo tengo una teoría, que seguramente nunca será comprobada porque será totalmente errónea, pero cuando hablamos de las psicofonías, Sí. el sonido no es más que una vibración en el aire Ujú. que nosotros percibimos. Si yo pego un grito, esas ondas vibracionales llegarán muy distorsionadas, llegarán prácticamente inexistentes, pero llegarán a la luna. Llegarán a la luna. Por lo tanto, yo considero que en las psicofonías es posible que lo que en algún momento se pueda recoger son sonidos reales, vibraciones reales del pasado que por alguna, no sé qué cuestión física, esa vibración vuelve o se mantiene en una zona como si fuera, digamos, ¿cómo se llama cuando le das a una campana y la vibración que El mantiene? El de una campana, ¿no? Que cada vez se va haciendo más H-U-M. pequeño, pero tú puedes seguir percibiéndolo. Sí, el eco, ¿no? Un poco el eco. El ¿no? hum. Sí, ese eco, efectivamente. resonar. ¿no? El resonar. Entonces, yo creo que habrá pues, dentro de los fenómenos que recoge la realidad daimónica, habrá eventos y percepciones que podrán ser explicadas. Y yo estoy convencido de que las psicofonías, sobre todo las psicofonías que son extremadamente claras, ¿no? Cuando oyes un ruido y es interpretable, no, pero es que hay psicofonías. Pero ¿y por qué entonces la psicofonía muchas veces comienza con un golpe? Bueno, Hay un golpe, es que un es como que se abre algo, y entonces Bueno. es cuando te dice, atento que algo se puede colar. Como que Bueno, se abre la puerta, ¿no? Es que un golpe precisamente puede ser una vibración. Bueno, de hecho, Bueno, no, un, es una un teoría muy- golpe provoca vibraciones, ¿no? Sí. Entonces, esas vibraciones pueden quedar ahí y por lo que sea, pues quedan esas vibraciones más las palabras que se dijeron a continuación. Pero quedan ancladas ahí en el tiempo, ¿no? Eternamente. Eso Pero, es pero lo- entonces se irían recogiendo continuamente. Claro. Bueno, eso es lo que la ciencia tendrá que Demostrar. que demostrar y averiguar por qué eso se produce, ¿no? De la misma forma que desde la Tierra se emiten ondas de radio para detectar otros planetas, incluso con mensajes a otros mundos, ¿no? Bueno, eso me Los parece. proyectos de la NASA. Eso lo hacen, me parece, me parece llegan- una barbaridad, ¿eh? y La llegan- verdad, lanzar mensajes a otros Ya, planetas. es no como sé. decir, estamos aquí. Sí, sí. Si ya sois más avanzados que Sí, nosotros, sí. venid a conquistarnos. Ya lo dijo Stephen Hawking, ¿no? Que si andamos diciéndole a la gente, al universo, que estamos aquí, al final vendrán. Dice, y cuando Sí, pero vengan será decir- como cuando Colón llegó a América. Es decir, o sea, vengo por pesados, ya. Claro, a claro, reventaros o sea, todos no si os sé. calláis. No le ya. parece muy buena idea al bueno de Hawking. Y a ver si dejáis de emitir por radio programas de televisión tan asquerosos como los que estáis emitiendo. Hay unos pesos, hay un abismo. En paz, ya. Todas las semanas tenemos que tragarnos una hora de escucha del el oficial al mando está hasta... No, pero es verdad que de la misma forma que esas emisiones de radio... Claro, estarán ahí escuchando a Jorge Javier. Claro, pero es que Todas la- igual todas las esas tardes. emisiones de radio, si son capaces de captarlas, para ellos serán que señales de los dioses, realmente interpretarán que son señales de otra civilización, porque aunque las estén captando, es muy probable que no tengan una traducción o que no sepan realmente lo que están captando, ¿no? Sino simplemente algo, pues como esos pulsars, ¿no? Esas señales que son periódicas. Es que me estoy imaginando a los otros planetas escuchando, yo qué sé, al Consejo de Ministros, ¿no? Pues cuando... Pero en formato Actual, psicofonía, ¿no? ¿no? Sí, En ya, formato mira, otra- psicofonía. ¿Me quieres decir que el O sea, que sí. Consejo de Ministros va a perdurar por, no sé, dentro de 40 años alguien lo puede captar? Sí, seguro. Y Hombre, lo peor de igual, todo es que sí. dirán otra vez con este monólogo humorístico. Seguro. Estos humanos no paran de hablar siempre de tonterías. Dice, sí, no hace más que tonterías. Sí, bueno. No, pero efectivamente, o sea, las señales de radio, por ejemplo, que nosotros recibimos de planetas de fuera del sistema solar, las recibimos, por no hablar de la luz de las estrellas, ¿no? Años o miles o millones de años después de que se hayan emitido. Pero ellos también emitirán. Es posible que otras civilizaciones que emitan, que quizá emitan de forma que nosotros No podamos somos capaces tampoco de percibirlas. No, o podamos percibirlas en algún momento dado y lo consideremos un fenómeno paranormal. O sea, hay quien dice, claro, esto ya es meternos en un fregado, pero hay quien dice que precisamente los círculos de las cosechas que hablábamos antes no son más que una emisión
de algún tipo de rayo o de onda que lo que hace es, ¡pum!, quedar impregnado en esas plantas, ¿no?, del maíz y queda implantado con esa imagen, ¿no? Es como si nos tiraran, por ejemplo, yo qué sé, pues como, ¿tú te acuerdas? Yo no sé si en vuestra casa tenéis, yo desde luego tenía los proyectores de las diapositivas. Sí, claro. A mi padre le encantaba y hacía muchísimas diapositivas y luego las veíamos, ¿no?, en esas pantallas grandes, esos proyectores. Pues como si ellos hubieran tirado una proyección y esa proyección se hubiera quedado grabada de la misma forma que cuando tú revelas una fotografía, lo que haces es proyectar la luz sobre un papel que luego, pues, con los ácidos vas quemando para, bueno, no sé si la palabra es quemando, vas revelando, ¿no?, la imagen que se ha proyectado sobre ese papel. Pues lo mismo, la misma explicación podrían tener para algunos esos círculos en las cosechas. Claro, la cuestión es, si tenemos en cuenta que la velocidad más rápida del universo teóricamente es la de la luz, no sé si los taquiones pueden ir un poco más rápido, pero bueno, vamos a poner que sea la de la luz, y no hay nada que esté muy cerca desde donde nos puedan tirar esa señal, esa impresión para dejar el dibujo en los círculos del maíz, estamos hablando de que lo que nos están enviando a la Tierra desde otras civilizaciones lleva miles, si no millones de años surcando el espacio. En viaje, sí, claro. Y para nosotros es un fenómeno totalmente paranormal, que quizá dentro de un siglo pues lleguen aquí los extraterrestres y digan, pero no veíais todo lo que os estábamos diciendo aquí, todas las señales que os está dejando, que sois idiotas, ¿o qué os pasa? Y diremos, sí, efectivamente somos idiotas. Pero oye, que no nos extinguimos. No, es que mala hierba nunca muere. Y mira que lo intentamos, ¿eh? Sí, bueno. Nos quedan 3 minutos mínimo. Bueno, pero a ver, es que la realidad daimónica da para muchísimo. Imagínate de lo que hemos llegado aquí a delirar ahora mismo y todo lo puede abarcar la realidad daimónica. Es que parece increíble, pero es así. O sea, todo, desde un encuentro con un fantasma, un supuesto fantasma, un poltergeist, como decía Jaime, un encuentro en carretera, una aparición mariana, todo tiene esa explicación, entre comillas, lo de las dentro. apariciones marianas es tan analizable y tan interesante analizar eso. Es que yo os aconsejo a cualquiera que vaya a las fuentes de cualquier aparición que ha habido y que vean las primeras descripciones, de donde fuese, ¿no? Habitualmente, pues esto es como los grandes milagros de las apariciones de los Cristos, que siempre son con esferas luminosas, que emerge de las aguas de un pantano, de los océanos, que viene desde lo alto de unas montañas. Siempre son unas formas de luz, unas formas extrañas que nadie sabe describir, pero que luego, pues sí, lo van relacionando con un mundo religioso o con un mundo de creencia. Es que, Nacho, vamos a decir, budista, taoísta, si no depende el contexto social o religioso en el que te encuentres. Muchas veces la religión, y además nosotros que somos cristianos católicos. Pero no quiere no tiene nada que ver que nos hagamos preguntas, porque muchas veces dice, no, es que eres católico apostólico romano. Ya, pero me gusta hacerme preguntas, pues porque es que si no me hago preguntas, estoy amelonado cada vez que me empiezan a contar, pues me cuentan esto. Ya, pues es que no me lo termino de creer. No, hay cosas que bueno, me voy a callar. Hay cosas que se cogen por pinzas y la ropa se cae rápido. Es verdad, o sea, decir, nosotros que somos cristianos, dentro de la religión católica, realmente lo que se ha intentado muchas veces con esos dogmas de fe no es otra cosa que explicar una realidad daimónica. Cuando te enseñan en el catecismo o lees la Biblia y hablan de esos demonios, de esos seres, de esas vírgenes, de esas apariciones, realmente de lo que te están hablando es de fenómenos que el ser humano no puede explicar y que por lo tanto desde el punto de vista religioso lo atribuyen a la interacción de Dios o de un santo o de la Virgen, que luego nos lo podremos creer o no, porque al final pues la Biblia es un libro, es lo que es, y además ha sido tergiversado y retocado muchas veces, y incluso sobre todo el Nuevo Testamento pues está lo que determinadas personas quisieron que estuviera, y seguramente la información allí está muy sesgada y no es todo lo fiable que debería ser, ¿no? Y luego multitud de traducciones, Pero las cuestiones teológicas muchas veces cuando hablas con el
Pater, ¿no? Amigo nuestro que yo a veces le tiro de la lengua y tal, y le digo, oye, Pater, esto no puede ser porque he estado leyendo de forma más meticulosa el Génesis y yo esto no me lo creo, y encima acabo de leer la Biblia que ha publicado el Vaticano y me lo ha cambiado, no sé qué. y al final, la gente que tiene estudios en teología, ¿no? Y obviamente, si hay confianza le puedes preguntar así, te dice, ten en cuenta que esto son explicaciones que se dan para que la gente lo entienda. Son dogmas de fe. Es decir, estamos intentando dar una explicación a algo que no tenemos muy claro cómo ha pasado, creemos que puede ser por intervención divina, o sea que ya estaríamos metidos de lleno en la realidad daimónica, y por lo tanto la religión intenta dar respuesta a esas cuestiones que el ser humano quizás todavía no pueda entender. Pero al final estamos siempre en lo mismo, en esa realidad de lo que uno percibe. Entonces, claro, si tú tienes fe, es posible que percibas una serie de cosas que no perciba el que no las tiene. Y que si el que no la tiene las percibe, sean interpretadas de forma diferente. Correcto. Yo puedo interpretar, ver una luz, y decir, es la Virgen, es Eso Jesucristo, es una aparición del Espíritu Santo, y quizás Dani diga, no, esto es un extraterrestre, es una bola de fuego, esa es la base o cualquier de cosa. la realidad ¿no? daimónica. Eso es, sí. Así, esa es la base principal. El disfraz que toman estos entes Sí. etéreos, Claro. que es muy curioso porque también Harpur los define como que son seres que están y no están. Ah, Es bueno, decir, que eso es claro, encima. están en una realidad etérea y están en una realidad tangible que sería la nuestra, como esta mesa, ¿no? Pero es curioso porque la iglesia, como bien dice Jaime, Bajas como Enrique Vicente, a eso- que empieza a dar golpes a las pagas y luego ya Pero he sido, resuela todo. he sido más sutil, ¿eh? No he sido tan- Pero El sí que maestro, el dice maestro. usted. Sí que es cierto que Que le queremos un montón, mandamos un abrazo. un abrazo Vaya, muy es un- fuerte. Es un crack. Sí, lo es, la verdad que sí. También sabe mucho de realidad daimónica, ¿eh? Sí, Y el sí, tema sí. es que, claro, como dice Jaime, las religiones, no solo la cristiana, absorben a los daimones como les interesa, ¿no? Y de la manera que les interesa y lo que no, los descartan. Y es curioso porque el cristianismo aboga porque no se puede estar y no estar. Es decir, hay algo como que dice que si estás, estás, si no estás, no estás. Pero en el concilio de Nicea, corregidme si me equivoco, fue donde se instauró que Jesucristo era hombre y Dios. Efectivamente. Y no se puede ser hombre y Dios a la vez. Es decir, son contraposiciones que se abordan desde el prisma de la realidad daimónica porque se han absorbido las creencias o las aptitudes que se consideran oportunas para formar en ese momento esa religión. Hay muchas Es que religiones. es muy complicado el tema de del- la. Acabas de mencionar, perdona, Nacho, el tema de. Esto podríamos hablarlo un día con algún sacerdote. El tema de la comprensión de lo que significa la Santísima Trinidad. Exacto, también sin O sea, ir es más decir, lejos, claro. Trino y uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una voladura de cabeza. Sí. Bueno, es creer hacia lo difícilmente- invisible, porque sí. no e intangible. Claro, pero Es- decir, Es vamos lo a que ver, se llama la fe. La claro. fe. claro, al fin y pero al cabo. si Jesucristo era el Hijo de Dios, ¿cómo puede ser el mismo que el Padre Exacto. y que a la vez el Espíritu Santo? ¿no? O sea, eso es una locura. Una concepción complicada. Una concepción muy complicada, que eso estaría bien que lo habláramos. Yo alguna vez lo he empezado a pensar y he dicho, bueno, no vamos a poder a jugarnos a la Play, porque como siga pensando pero, esto, pero hay muchas religiones va a volver loco. que lo que estás diciendo, Dios no puede ser humano. Y eso, y además, a día de hoy hay grandes creencias. Bueno, del Concilio de Nicea un día hablaremos de esas. Creo que fue alrededor del año 320, por ahí andaría. Y tardaron en ponerse de acuerdo. Con también, el ¿no? emperador. Creo que lo convocó el emperador Constantino I. Pero sí, todos los concilios tardan muchísimo, ¿no? Como el de Trento, que bueno, el de Trento ya fue en el 16, pero 325 años, sí, tardaron, sí. En ponerse de acuerdo. fue en el año 300. No, 325 años creo que tardaron en ponerse de acuerdo también en el concilio de Nicea, ¿eh? Ah, bueno, sí, claro. Creo que tardó. desde 325 años, ¿eh? o sea, No, yo creo que fue en el año 320, la convocatoria, por ahí fue andaría, ¿no? en el 325, y el 325. segundo en el 787. Ah. Que hubo dos. Y luego, bueno, es que ahora los concilios me pierdo un poco, ¿no? Pero cuando se hacen incluso A ver, lo el de lo Nicea canónico a lo no Nicea es canónico. El de Nicea es el famoso porque es Claro. el de Constantino. ¿no? Exacto. O sea, Sí, la convocatoria del emperador Constantino, que es el que hace. Bueno, muy interesante. Al final, pues son convocatorias de obispos, arzobispos, que lo que hacen es tomar las decisiones de la Iglesia universal. Esto es importante, ¿no? Cuando dicen, ¿y por qué no hacen esto? ¿Se abren aquí en España la mente? Bueno, pues es un lugar, un ente universal que tiene que. Sí, pero fíjate, es una reunión de seres humanos Bueno, que. No, de seres humanos, Sí, no sí, sí. obispos, que debaten y además concluyen
cómo es lo divino y cómo se debe interpretar. Correcto. Ni más ni menos. O sea, es que es alucinante. Sí. Yo cuando dice, no, es que el concilio tal dice cuál, digo que me parece genial lo que diga el concilio tal y el concilio cual. Bueno, el último fue el Vaticano II, acabó en el 65, creo. Que son señores de una entrada de edad con unos conocimientos que nadie pone en duda, pero que son seres humanos. Correcto. Y que están discutiendo sobre cuestiones teológicas que para ellos podrá tener una interpretación y para mí puede tenerla totalmente diferente. Y muchas veces los dogmas de fe realmente son increíbles en el sentido literal de la palabra, que no se pueden creer. Pero claro, al final tienen que darle tampoco una explicación, hacen nada, ¿no?, para que te ayudes. Es que tampoco te ayudan a creerlo, sino lo tienes que creer, sí o sí. Por eso en el concilio de Nicea se genera el credo. Claro. Claro. El importante, el credo de Nicea. Y es que al final te has dicho la Santísima Trinidad. Bueno, pues es que es creer algo que no ves, ya, pero ¿cómo es? Pues no lo sé. Esto es como el Espíritu Santo decían. No, es que el Espíritu Santo fueron lenguas de fuego en idiomas. No, realmente es una forma de interpretar y para que tú entiendas cómo fue ese poder divino. No hubo lenguas de fuego cayendo sobre las cabezas de las personas, por favor. De lo que también habla Harpur, y los evangelios de la Biblia hay que saberlo interpretar. O sea, no es lo que cuentan, sino están intentando que tú entiendas con diferentes lenguajes antiguos para que sepas qué es esto. Pues claro, decir, no, y hubo aquí un ente divino que iluminó, pues para iluminar vamos a generar unas lenguas de fuego, que con idiomas, con cosas raras. Bueno, el Espíritu Santo, pues vamos a hablar de una paloma, pues algo tangible que tú puedas ver. Pero es que es para explicarlo, no quiere decir que hubiese una paloma justamente encima haciendo... informando a las personas. Con un ramito de olivo en el olivo. Por es favor. metafórico. Lo dice. Hay muchos autores del mundo de lo paranormal y de lo misterioso, ¿no? Y me viene a la cabeza ahora JJ Benítez, que ya lo dicen, ¿no? Que la Biblia es un libro de ovnis. Es un libro de ovnis. Bueno. Y lo cierto es que... poca gente se la ha leído, ¿eh? Bueno, es que yo sinceramente me la he leído una vez. Es que has ido a pocos hoteles de Estados Unidos, Jaime. No, pero esa libra esa es la Biblia de Mormón, que no es la misma que la nuestra, Nacho. Pero hay que leer... A ver si te vas a desviar. ¿A que te llevaste tú el libro mío de Evangelios Apócrifos? Me lo llevé, yo creo que te lo devolví. Aquí no hay ninguno de Evangelios... Bueno, hay algunos Evangelios Apócrifos, pero no... Yo mira que lo he buscado y no lo he encontrado. Ya, pues tendré que encender el microchip que llevan todos mis libros. Enciéndelo, igual te pita bajo la cama o algo. No, bajo la cama no está. Hay otras cosas. No, porque lo he buscado porque además yo creo que un día podemos hablar de eso. ¿De los Evangelios Apócrifos? Es alucinante. Sí, es alucinante. Yo me acuerdo... O sea, como hablemos del de Santo Tomás... O el de María Magdalena, que también está. No, hay maravillas. A mí el que más me sorprendió, bueno, no sé si el que más, pero de los que más me llamó la atención, el del Jesús niño, cuando hablan de cómo jugaba Jesús con otros niños y le pegaban una patada o le tiraban una piedra y con una mirada los fulminaba y los mataba. Sí. Y tenían problemas en el pueblo porque, claro, empezaban a darse un poco los vecinos cuenta de que, ojo con ese niño pequeño, cabreado, que con una mirada está matando a otro. Cabreado. Sí. Era un niño, ¿no? El moderno 4 o 5 años no tenía conciencia de lo que estaba bien y mal. Es como, me hace gracia, ¿no? Como Little Big Planet, que explotaba el muñeco. Se veía y amordazado entre un muro sin salida. Bueno. Y otro día hablaremos, ¿sabes de qué, Nacho? Que me parece súper interesante. Hay dos temas que a mí me apasionan. Uno es el tema del diluvio universal, por la cantidad de pruebas científicas que hay sobre lo que pudo suceder o no. Y por el hecho de que no solamente sea un tema que aparece en la Biblia, ¿no? Aparece en prácticamente todas las grandes culturas de la humanidad. Y luego el otro es el de Tartaria y la ruptura de la línea temporal de la historia. Eso es interesante. Es para que te explote también la cabeza. Y lo peor es que lees y dices, me cachis la mar, como estos tengan razón con lo que están diciendo. Sí. Todo lo que sé es una ficción. Correcto. Es Matrix. Al final todo va a Matrix. Matrix. Porque la realidad demoníaca también es un poco como de Matrix. Sí. O sea, es que todo... Fallos en la Matrix. Fallos en la Matrix. Fallos en la Matrix. Go. ¿Qué os iba a decir? Jaime, estamos con la temporada de esquí que va a empezar pronto. Y aquí en Aragón tenemos grandes pistas.
A ti, Dani, que... Bueno, tú dijiste que este año querías esquiar. Yo es que no he esquiado nunca en mi vida. Ya, pues tienes que esquiar. Bueno, pues esquiaremos. Aquí Pero tienes. con Nacho no. Aramón, Formigal, Panticosa, Valdrinares, Jabalambre, Cerler, Astún, Candanchú. No, pues habrá que esquiar, ¿no? Y también hay pistas de esquí de fondo más Eso. tranquilicas. Bueno, van a abrirlas ya, ¿eh? Que se- Llanos claro, del hospital. por ejemplo. Yo creo que la abren ya esta semana. O la- Me lo dijeron o- ahí, dice que abren lo de Llanos. O Coméntalo. el, Hecho. o el circuito de esquí de fondo que creo que tiene Astún en Truchas. Pero tú, ¿por qué arriba. prefieres hacer fondo? No, a mí siempre me gusta más el esquí alpino, ¿no? El de remontes y hacer bajadas. Es el de los lápices. Pero. Sí. De Pero. colores. Ostras, Nacho. Ahí, en fin, con el cervatillo. Con Pero, el bueno. cervatillo. Pero el esquí de fondo es muy divertido y sobre todo, por ejemplo, Divertidísimo. en la que hay. No, de verdad, de verdad. A ver, es pasear, pero de forma por la nieve más rápida, más sencilla, que no es tan coñazo. No es como- fácil, ¿eh? Porque hay diferentes modalidades de No, esquí de el fondo. esquí de fondo por guía. Yo skating de ese que van. No, así, pero, hago. no, pero hay esquí de fondo, hay diferentes modalidades de movimiento. Tal. Escucha, Raquetas, no que te vas a, por ejemplo, a Candanchú, que puedes dar la vuelta y pasar a Francia por un bosquecito de pinos precioso, comerte, Sí, el bosque de las comerte hayas. un bocadillo en mitad del bosque nevado con una cerveza y tal. Ojo, porque hay urogallos. Que tiene una mala hostia. Eso, son como unas son gallinas. daimones también los urogallos. Son unas gallinas negras. No, son de verdad y son muy grandes, parecen pavos Son encabronados. unas gallinas negras que hacen. "Bu, bu", y, oye, pero que te vienen, ¿eh? Que te atacan. Y hay momentos del año que no se puede circular por esta pista que dice Jaime porque te salen los urogallos. Y hoy son unas gallinas enormes. Enormes, pero con una cara de mala leche. Empiezan a hacer así, son negras, con el pico un poco rojizo. Y abren así la coladeta, son como dinosaurios. Sí, son Y empiezan y se empiezan a acelerar. Parece hacia ti. sacado de un videojuego, ¿eh? seres del demonio. Los urogallos. Urogallos. Seres del demonio. Bueno, entonces haremos esqui. Yo creo que sí, sí. Sí, algo podemos hacer. Pero Jaime, que en las Bueno, pistas también te puedes tomar tu lo cervecita, vamos a tu intentar. bocata, arriba, maravilloso. Unas croquetas, ¿no? Sí, es que, Solecito. ¿sabes qué pasa? Que Nacho es de los que le gusta que le suban en telesilla o arrastre. Claro, yo descanso y, mientras y subo. luego, o sea, baja que parece que esté endemoniado, que le persiga un inspector de Hacienda. O sea, baja, a toda Para que leche, me gusta correr. a toda en leche le esquí. gusta correr y dices, a ver, que ya tenemos una edad, Nacho, que no tenemos 16 Sí, años. eso es cierto. ¿Sabes? sí. Que una leche con 30 y tantos ya Mal no es dada. como cuando tenías 16. Me ya no gusta cura igual, subir ¿eh? entre semana, que es cuando menos gente hay. Claro, los que podéis. Es que Bueno, eso es verdad. perdona. Esquiar entre semana, o sea, eso es. Que no hay nadie en las pistas, hay muy poquita gente. Es increíble. El fin de semana, desgraciadamente, está muy masificado y es hasta peligroso estar parado, porque te puede venir uno y pegarte Una leche. leñazo. Sí, o los tablones que se ponen en mitad de la pista. Los de Snow. Que Aragón, tierra de nieve absoluta, tanto en los Pirineos como en la zona de... Bueno, además tienes Jabalambre, Valdrinares, para los que vengáis desde Valencia, que os coge, bueno, desde Levante, que lo tenéis más cerca. Y en Madrid, por ejemplo, suelen ir hacia la zona de Formigal, que les cae cerquita, como a los navarros, ¿no? Con la zona de Candanchú, de Astún, y luego a los que vienen de la zona más de Oriente hacia Cerler. Está todo perfectamente vertebrado. Le falta poner pistas de esquí al Moncayo. ¿Sabes que hubo una intención e idea de poner pistas de esquí al Moncayo? Pero no lo expolvorean lo suficiente. Durante el invierno hay diferentes lagunas. Yo me quedo con él. Ya están los Pirineos bastante espolvoreados y poco a poco... Yo soy del Valle del Aragón, ¿eh? Tú eres del Valle del Aragón. Ya lo sabes. Ya, tú eres astunero, candanchunero. Exacto. Yo soy muy de Formigal, pero aprendí a esquiar allí. Yo aprendí a esquiar con 3 añitos. Yo Maravilloso. un poco más mayor. Yo tendría ya 6 o 7. 3 añitos, sí. Pues Sí, yo, sí, yo sí. todavía no he aprendido, o sea que imagínate. Bueno, No te pues preocupes. tú tranquilo. Nacho te yo te enseñará. enseño. No, si corre mientras mucho, yo no, me que tomo una poco me va a cerveza. enseñar. Que para enseñar no, que te enseñaré una hora, luego ya me iré. Ah. Empezaremos ahí con la cuñica, poco a poco. ¿Eh? Al revés siempre. Para girar a la derecha, el peso a la izquierda. Ya verás que te haga el cerebro. Bueno, Es más fácil de lo que parece. se intentará. Sí, es muy fácil. Nosotros te dejaremos arriba, en la pala. Y al final, tú por supervivencia vas a girar. Por supervivencia. Sí, o directamente te tirarás al suelo y rodarás cual croqueta. Exacto. También puede pasar. Bueno, ya veremos. A ver. De momento, la idea no me emociona. Lo de la supervivencia no me emociona. No, en los demasía, esquís bien pero- afilados al que esté calibrado al peso para que salten cuando... Yo me los pongo muy fuertes de peso para que no me salten, pues si no, enseguida se van y como se van, pues entonces te pegas el bofetón. Pero más vale que salten porque así la rodilla no desaparece también. Bueno, esquí.
Aragón, temporada, nieve, maravilla. Nosotros, allí también. Así que muchísimas gracias, profesor Jaime Arenas, Facultad de Todología. Muchas gracias por todo. Como enviado especial de la Universidad de Miskatonic, gracias, Nacho. Absolutamente. Desde lugares diferentes de nuestro territorio nacional, Dani Gras, Mr. Krell. Un placer, Nacho, como siempre. Jaime, hoy hablar de lo daimónico, que me parecía que ya tocaba, es una realidad que, queramos o no, está ahí, de una manera u otra, según la religión, según las creencias, según el marco social. Pero me parece un tema muy importante en el que casi que ni con otro programa lo abordamos. Harían falta muchos más. Y que no confunda la gente los daimones con ahora todo, ¿no? Puigdaimon, todas estas cosas. No. Los daimones son una cosa. Y Ni con. la no son Pokémon ni nada. No. Los Pokémon, Puigdaimon y todo eso son otras cosas. No tienen nada que ver. Puigdaimon, por ejemplo, que está ahora todo muy en boca. ¿Tú crees que es un ente que en realidad. Joder. Hombre, desde luego es un ente maléfico. No Un sé ente el es. origen que tendrá. Un pero- ente es. No sé en qué ámbito se mueve ni para dónde tira. Pero logra convencer a la gente. Es increíble. Y con ese pelo. Es increíble. Es que fíjate que está, pero no está. Exacto. Igual es un daimon. Es Puigdaimon. Daimon. Es así. Es Sí, así. sí. Oye, y otros les convence y otros se dedican a convencer al resto. Bien, otra zona donde nos censuran el podcast. Oh, no. Ya nos quedamos sin subvenciones como que comunidades autónomas. Madre mía, entre los rusos, los chinos y ahora esto. Este programa se lo dejaremos editar a Silvia. Sí, porque nos quitará las tonterías que hay, digamos. Bueno, Dani, ahora que estás por ¿cómo es? Kick. Plataforma de streaming. Sí, estamos ahí experimentando. KICK. Está en el streaming haciendo vídeos guays. Sí. Directos. Hoy tienes. No. Hoy tengo directo, sí. Hoy tienes directo. Hoy tengo Hoy tienes directo. O he tenido directo, claro, depende. No, hoy tienes directo. ¿A qué hora lo vas a tener? Bueno, y supongo que. Normalmente lo hago a las 6 de la tarde. Normalmente. Pues has tenido ya un directo maravilloso. Claro, por eso te digo que ¿Te ha ido bien de estoy gente? directo, sí. Bueno, pues muchas gracias. A la realización Nacho Navarro, técnico de sonido Nacho Navarro, hacia las músicas Nacho Navarro y ¿quién les habla? Nacho Navarro. Y yo entiendo, y me parece muy bien, el otro día escuchamos, me dice Dani, te ha puesto una crítica constructiva y agradezco que la pongan. Dicen, estás mucho con el móvil, ya lo sé, pero es que con el móvil, técnico de iluminación Nacho Navarro, es que en el móvil están aquí todas las músicas, voy cambiando, voy subiendo, e incluso está la iluminación y voy subiendo y bajando los focos para que no salgan morenos luego después del estudio. Así que, y luego la mesa, mira, baja la cámara, Dani, que se vea así la mesa también, aquí con la mesa de mezclas, con todos los botoncitos que hay que ir dándole. Entonces, claro, la música se va bajando y si yo hago así, nos vamos. Así que nos vamos. Hasta la próxima semana. I heard the shuffle of angels' feet. He called my name and my heart stood still. When he said, John, go do my will. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the...